los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos a se acabar e consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos. Allegados son iguales, los que viven por sus manos y los ricos. Y la última, que es redonda. Está muriéndose el padre de Jorge Manrique en Ocaña y dice: así, con tal entender todos sentidos humanos conservados, aún estaba el hombre con todos los sentidos. Así, con tal entender todos los sentidos humanos conservados, cercado de su mujer y de sus hijos, hermanos e criados, qué bonito morir. Me pido morir rodeado de los hermanos, de la mujer. Es maravillosa. Dice: cercado de su mujer y de sus hijos e hermanos e criados, dio el alma quien se la dio, el cual la tenga en el cielo y en su gloria, que aunque la vida perdió, dejónos harto consuelo su memoria. Es una manera de hacer las paces con lo que es la vida y su final. Don Baltasar de Gracián, que es Baltasar de Gracián, bueno, un cínico maravilloso, solo diré un par de cosas, también es muy fecundo para estas reflexiones. Dice: es útil y cuerdo ahorrarse disgustos. No hay que dar malas noticias, ni menos recibirlas. Estamos abocados a que nos intoxiquen. Repasemos. No hay que dar a los otros malas noticias, ni menos aún recibirlas. A unos les corrompen los oídos de oír muchas alabanzas dulces, y a otros escuchar muchos chismes amargos. No llegar nunca a la ruptura, porque como enemigo cualquiera vale. No estar nunca solo, y menos en los asuntos arriesgados. El agua que hoy se rechaza, mañana se beberá. Mi más remota figuración de la vejez, paso a un detalle personal, anecdótico, biográfico. Mi más remota figuración de la vejez son las robustas y encallecidas manos de un labrador valenciano, que se llamaba Eduardo, mi abuelo, su aroma acre, la pana color miel de sus pantalones reforzados con 2 parches de cuero en las rodillas para el campo, manos con las que me atrapaba desde el sillón para repeinarme y despedirme lleno de afecto tras hacerme la señal de la Santa Cruz en la frente. Su relación conmigo era patriarcal. La gran taza sopera de leche que a veces compartíamos, la tomaba yo con la mano izquierda con aprensión y mucho cuidado para que mis labios no fueran a coincidir por el punto donde él había puesto los suyos. La repugnancia típica del niño ante el viejo. Un día le vi con esas manos ensamblar el mango roto de las azadas medianas, tallando la rotura, religándola, poniéndola en cuña y con un durísimo cordel atándola por la mitad. Varias décadas después, ya fallecido, volviendo por aquella casa que se llamaba la Almásera de la Plaza de Baix-d'Ontinyent, encontré la azada junto a otras. El uso, su sudor y la recia mano del labrador habían casi petrificado aquel mango, que se mostraba más resistente que los que estaban intactos. No pude sino recordar, entonces ya estaba yo más leído, la fuerza asombrosa del anciano mendigo de la Odisea, cuando antes de rejuvenecer por milagro de Atenea, tensa el arco que costará la vida a los desbocados pretendientes. ¿Quién es mejor portador de la condición humana? ¿El viejo o el joven Ulises? Odiseo Polútropon, el politramposo. Tropo es truco, trampa. Polútropon es el que tenía muchos ingenios en el momento preciso. Odiseo nació ya experto o forjó su leyenda sagaz por el éxito de su ingenio con el caballo de Troya y en la cueva de Polífemo. ¿Y qué decir de su padre, el viejo Laertes, que como Argos, el perro más fiel del que tiene noticia la historia, se resistía a cerrar los ojos hasta que regresara su hijo? Mi más remota figuración, no ya de la vejez, sino de la muerte, procede también del mismo escenario, casi desde la cuna. Mi abuela debía estar suscrita, creo que al Ocaso, una de esas compañías, y con toda regularidad, desde antes de que tenga conciencia ni caminaba, desde que mi recuerdo alcanza, todos los meses aquel portalón resonaba con la aldaba, 2 aldabonazos, que eran como truenos,
Recuerden a Mozart cuando está esperando la muerte, ¿no? Así, 2 golpes secos y un grito que decía, la mort. Desde el corral, desde las cuadras o desde la pallisa o desde donde quiera que se encontrara, aparecía mi abuela secándose las manos con el delantal, siempre estaba trabajando, y tomando de una pequeña alcuza la cantidad prevenida para el recibo, liquidaba su mensualidad. La muerte era para mí, primero, un señor bastante anodino, que entretenía la espera con impaciencia sin hacerme ni caso, y no decía ni pío. Y después, sin descubrir por qué, la mort pasó a ser anunciada por una chica bajita que parecía compensar la mengua de talla con la energía que ponía el grito. Gritaba el triple que el otro. La casa era... Y a mí esta muerte me caía mucho mejor que la otra, porque las esperas no parecían inquietarla y se interesaba por lo que yo hacía y se interesaba por si yo ya sabía palabras. Me iba alimentando de palabras. Ese es mi recuerdo más remoto de la palabra o del concepto muerte. Pero la imagen de la muerte se fue formando en mi interior, no por los curas de las iglesias, que frecuenté muchísimo, era una familia extremadamente religiosa, como por las mujeres que cantaban a toda hora por las escaleras. De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera. Por la lejana montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va deseando la muerte. Y yo, pam, 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 pam. Iba deseando la muerte. El día que a mí me maten, que sea de 5 balazos. Y al preso número 9 ya lo van a condenar. Y se explica. Se halla tranquilo en la celda junto al cura del penal, porque antes de amanecer la vida le han de quitar porque mató a su mujer y a un amigo desleal. Es una cultura que México conserva, en la que no hay la repugnancia escandinava de la vejez, de la muerte. Es una cultura que se ha familiarizado, en México se familiarizaron a tiros y a balaceras. La vida de vecindario tenía eso, que la voz cantante la llevaban las mujeres, hasta que la niñez me dio buenas piernas y me escabullí entre las que me habían apartado y me colé por el portón al otro lado de la plaza, donde había un portón que encajaba un zaguán al que se abrían 2 empinadas y simétricas escaleras. En esa estrechez estaba dispuesto un féretro, ahí cabía justo, habían puesto todos los cirialotes al fondo porque no cabían al lado, y en esa estrechez, en un féretro abierto, había una difunta de avanzada edad, muy bien aderezada, cuyo rostro parecía tallado justo con la misma cera que los amarillentos cirialotes que habían puesto en el fondo porque no cabían. Yo pensé que estaba hecha de lo mismo. La vista de las apiñadas escaleras, el luto y la simetría produjeron en llantos y alaridos, bueno, un espectáculo para no descrito. Esa fue mi primera muerte vista, mi primera muerta, que era mujer. Mi primera muerta vista, pero fue sobre todo para mí la evidencia inexorable de que la muerte es cosa propia de viejos. Eso no iba, es evidente, no tenía nada que ver con mi mundo. Mi imaginario en aquella época, muy comparativa de cumpleaños infantiles respecto a otros niños, era igualmente incapaz de imaginar cómo sería yo cuando tuviera 20 años. Me esforzaba, nunca conseguí, porque ninguna de mis primas, que me excluían por ser mayores, era capaz de anticiparme, ni de decirme cómo sería ella o cómo sería yo, no a los años que ahora tengo, sino a un horizonte de 20 años. Dice el empirista inglés, volvamos al tema de los sabios que han hablado de esto y dejemos las anécdotas, dice el empirista inglés Francis Bacon, no menos pragmático que nuestra Gracián, en una máxima que se ha hecho muy célebre, como resumen de sus preferencias. 4 cosas. Vieja madera para arder, viejo vino para beber, viejos amigos para confiar y viejos libros para leer. No es mala preferencia. Los filósofos hacen, ya voy semi-acabando, bueno, he pasado la mitad largamente. Los filósofos hacen de la condición humana la rueda gigante en el molino de sus pensamientos, y tampoco son escasos los científicos que se han asomado con un libro al tema de la vejez. El italiano Norberto Bobbio, padre del positivismo, con su De Senectute y otros escritos, que está redactado para darse bofetadas contra Cicerón. El español Santiago Ramón y Cajal,
que murió a los 83 años, escribió un libro que se llama El mundo visto a los 80 años. Y el austríaco Heinrich Mayer, conocido en Francia como Jean Aymery, tiene un clásico del tema que se llama El envejecimiento. Todos ellos están llenos de interés, pero las contribuciones contemporáneas que me parecen más relevantes corresponden a dos mujeres. Dos maravillosas feministas, que el feminismo es una forma de lucidez anticipada. Simone de Beauvoir y la premio Nobel Rita Levi Montalcini. Este es el final de la conferencia. ¿Qué dicen estas señoras? Descubrí a Simone de Beauvoir en la universidad, no por Sartre, que le dio mala vida, ni por el existencialismo, que ya no se llevaban, sino por las feministas que eran allí las más lúcidas. La veneraban y solían llamarla la Simona, como si fuera una matriarca para todas ellas. Su libro, relativo a nuestro asunto, es titulado La Vieillesse y fue publicado por Gallimard en 1970. Y se convirtió en bandera, no para el orgullo gay, sino para el orgullo de ser vieja y ser mujer. Dice Simone de Beauvoir: qué indignación provoqué al escribir el libro. Con cólera mucha gente, sobre todo gente de edad, me reprendía y me replicaba: la vejez no existe, hay gente menos joven que otra, eso es todo. Justamente por eso escribo este libro, para quebrar la conspiración del silencio que rodea a la vejez. El adulto se comporta como si nunca hubiera de llegar a viejo. A menudo el trabajador se queda estupefacto cuando suena la hora de la jubilación. Antes de que nos caiga encima la vejez, es algo que solo nos parece que concierne a los demás. La economía, dice Simone de Beauvoir, está basada en el lucro y a él se subordina prácticamente hoy toda la civilización actual. Hija mía, si vivieras en el presente, sabrías de qué pelo se está peinando esto que dices. Y añade, todo lo que excede de 55 años debe ser arrumbado, dice el doctor Leach desde Cambridge. La palabra arrumbar expresa muy bien lo que quiere decir. Nos cuentan que la jubilación es la época de la libertad y del ocio. Son mentiras desvergonzadas. La sociedad impone a la inmensa mayoría de los ancianos un nivel de vida tan miserable que la expresión viejo y pobre constituye un pleonasmo. Los oídos, discúlpenme porque leer sin gafas es muy atrevido. Los ocios, finalmente he dado con la palabra. Los ocios no abren al jubilado posibilidades nuevas si en el momento en que se encuentra por fin liberado se le quitan los medios de utilizar su libertad. A la premio Nobel italiana, y la pongo como ejemplo porque está viva y resistir es su prueba hoy, a la premio Nobel italiana Rita Levi Montalcini la descubrí a través de su secretaria, Paola De Paoli, amiga personal nuestra, que fue a su vez presidenta de la EUSIA, o Federación de Periodistas Científicos Europeos, y con los que compartí durante una década la representación española. Era Rita Levi Montalcini, conocida entre las feministas como la Montalcini, también por esa familiaridad, una inteligentísima y rebelde joven judeo-italiana, nacida en 1909, que por cierto en 1939 tuvo que salir por piernas de los nazis y ya saben qué pasó en Ferrara, en su tierra. Esa joven judeo-italiana ha celebrado lúcida y alegre sus 103 años en este año 2012 y que en su admiración por el español Cajal logró igualarle, se puso a su estela, alcanzándole con el mismo premio Nobel de Medicina en 1986, el mismo premio Nobel de Fisiología y Medicina del Cerebro, en el mismo campo de investigación histológica. Dice Rita Levi Montalcini en su libro que es El as en la manga. El título, guarden la referencia porque ya sabiendo el título, tienen las claves. Dice, lejos de las reflexiones consoladoras o las lamentaciones lúgubres sobre la ancianidad, el cerebro es el verdadero as en la manga que debemos jugar con acierto en la vejez, porque puede seguir funcionando perfectamente incluso a una edad avanzada. El as en la manga no está en ningún otro sitio, está en el cerebro. En una entrevista publicada en 2005, en La Vanguardia, el periodista le pregunta, ¿cómo celebrará sus 100 años? Y dice ella,
no sé si viviré. Y además no me placen las celebraciones. Lo que me interesa y me da placer es lo que hago cada día. ¿Y qué es lo que hace usted? Pues trabajo para becar a niñas africanas para que estudien y prosperen ellas y sus países. Y sigo investigando y sigo pensando. ¿Y no se jubila? Jamás. La jubilación está destruyendo cerebros. Mucha gente se jubila y se abandona. Y eso mata al cerebro. Y además luego enferma a la persona. ¿Y cómo anda su cerebro? Dice, igual que a mis 20 años. No noto diferencia en ilusiones ni en capacidad. Mañana voy a un congreso médico volando. Seguía viajando, casi centenaria. ¿Pero algún límite genético habrá? No. Mi cerebro pronto tendrá un siglo, pero no conoce la senilidad. El cuerpo se me arruga, eso es inevitable, pero no el cerebro. ¿Y cómo lo hace? Gozamos de una gran plasticidad neuronal. Aunque mueran las neuronas, las restantes se reorganizan para mantener las mismas funciones, se remapean de nuevo. Pero para ello conviene estimularlas. Si las dejas quietas ya no hacen el milagro de regenerarse. Ayúdeme a hacerlo. Dice, pues mantén tu cerebro ilusionado, activo, hazlo funcionar y nunca se degenerará. No dice que a unos sí y a otros no. Dice que a todos los que hagan ese tipo, y es fantástico decir esto, delante de don Enrique Rubio y esta fundación, que a los cuadernos que ha recordado Vicente de cuando éramos nanos, ha puesto en marcha unos cuadernos dirigidos exactamente para revitalizar, según los grados de pérdida ya de facultades, para esa gimnasia que Rita Montalcini demuestra con su propia vida que funciona. Bien. ¿Y viviré más años? Pregunta la última pregunta del periodista. Y le dice ella, vivirá mejor los años que viva, que eso es lo interesante. La clave es mantener curiosidades, empeños, tener pasiones. Montalcini destaca la maravilla del cerebro humano y su funcionamiento al contrario del resto de los órganos del cuerpo. El cerebro no se desgasta por el uso, sino que se fortalece y saca a relucir cualidades que a veces habían permanecido ocultas por otras actividades en las anteriores fases de la vida. Concluyamos. 2 folios. Menos, tienen unas letras así. El sol de los vivos, estas ya son de mi cosecha, son los 2 folios de mi cosecha. El sol de los vivos ya no calienta a los muertos. Y la cuchara que encontraron en el bolsillo de ese manifestante desahuciado, que murió recién fallecido, recién echado de su casa, ese recién fallecido llevaba la cuchara en el bolsillo 3 días muerta. No había comido durante días. Opisteia llaman los griegos al curso de la vida en el que avanzamos remando de espaldas en la barca, arrastrados por el tiempo que es su corriente. Esto nos habitúa a preferir sentarnos en la popa, ¡qué manía!, a mirar solo, a contemplar las olas que se alejan. Pero en mar abierto eso está muy mal, porque el porvenir y las olas realmente peligrosas o trascendentales son las que suelen llegar al barco por delante y deben otearse desde lo más alto de la proa. No sentados siempre en la popa para hablar de las batallitas del tiempo que se fue. El superlativo de la condición humana, para mí, es una buena y larga vejez. Llegar al final de la travesía, con el cerebro fresco por el viento de proa, ligeros de equipaje, que diría Machado, y con el ánimo bien dispuesto, superando el miedo por salvar el cuello, el buen humor que brota de la autoestima nos permitirá al menos alzar la barba y plantar cara a las postrimerías que nos vengan. Final, que no es mío ya, este es de don Francisco de Quevedo, que se reclama ante la muerte y dice, yo no veo señas de la muerte, porque allá nos la pintan unos huesos descarnados con su guadaña. Y la muerte le responde, como en el Tenorio. Dice, eso no es la muerte, sino los muertos, o lo que queda de los vivos. Esos huesos son el dibujo sobre el que se